Hoy te enseñaré los 5 errores comunes que comete un principiante al crear contenido. Y no solo te enseñaré cómo evitarlos, sino que también te enseñaré a cómo crear un contenido bélico para la audiencia específica que estés buscando. Venga, nos fuimos. Número 1. Grabar sin planificar. Este error es uno de los más comunes para todo aquel principiante que quiere adentrarse en el área audiovisual. El presentarte delante de la cámara y hablar de cualquier idea que se te pase por la cabeza sin un plan estructurado, no solo harás confundir a tu audiencia, sino que no podrás transmitir lo que realmente quieres transmitir. Es como querer hacer una lasaña sin tener una receta previa de cómo cocinarla. La planificación de tu contenido es uno de los pilares importantes dentro del área audiovisual. A planificar las tomas que quieres hacer, lo que vas a decir y saber estructurarlo en un vídeo, no solo ahorrarás tiempo en crear el contenido en sí, sino que también te ayudará a ejecutar tus acciones más efectivas y así desarrollar un resultado más coherente e impactante. Mala iluminación. La iluminación lo es todo a la hora de ver un vídeo. Podrás tener la mejor cámara del mundo, pero con una mala iluminación tu vídeo se verá como una tremenda. Si no dispones de una luz artificial, entonces intenta grabar tus vídeos cerca de una ventana. La luz natural siempre va a ser tu mejor aliado en los momentos de grabar un vídeo. Puedes también grabar en la calle donde te da la luz solar, o si no, como ya te dije, al lado de una ventana. Pero si vas a grabar en lugares cerrados, entonces te recomiendo de que inviertas en una luz artificial continua. Estas luces son muy recomendables porque así puedes grabar en lugares donde hay poca luz, sino que también lo podrás llevar a cualquier sitio en donde veas que es necesario también utilizar una luz extra. Yo te recomiendo tener un kit de 3 luces, una principal, otra de relleno y una practical light que se le llama en inglés. Con esto podrás crear un contenido súper bélico y también podrás diferenciarte de todos los contenidos que se están creando actualmente ahí afuera. Un tip que yo te daría si quieres crear contenido y tener una iluminación correcta y que se vea cinemático, digamos. Ignorar el audio. El audio para mí es el pilar más importante dentro de la creación de contenido. Si tu vídeo se ve mal pero tu audio se escucha genial, tu audiencia te lo va a perdonar. Pero si es al revés y tu vídeo se ve bien pero tu audio se escucha fatal, déjame decirte que tanto yo como cualquier otra persona se irá corriendo y no verá tu vídeo hasta el final. Por lo tanto, tener un micrófono de buena calidad siempre en la mano te permitirá grabar un buen audio en cualquier momento. Y tanto yo como tu audiencia te lo agradecerá. Grabación inestable y mal encuadre. A nadie le gustaría ver un vídeo en el cual se encuentre todo el rato temblando, ¿no? Como si tuviera síntomas de Parkinson. Por eso es indispensable siempre tener un estabilizador a tu alcance, ya sea un trípode o un gimbal si tienes el presupuesto. Otra cosa que veo que fallan mucho los principiantes a la hora de hacer contenido es el encuadre. Pero para esto hay una solución súper fácil que se llama la famosísima regla de los tercios. Si tienes una cámara o si tienes un teléfono móvil, puedes ver a través de líneas dónde está encuadrado tu imagen. Como puedes ver, tanto tu cámara como tu teléfono móvil puedes adaptarlo para ver estas líneas. Intenta a la hora de crear contenido mantenerte siempre en el medio. Esto te ayudará a tener un encuadre sano a la hora de grabar contenido. No optimizar la edición. Un error de principiante común es pensar que mientras más transiciones y más efectos mejor, ¿no? Como si tus vídeos estarían editados como en las compañías de Marvel o Disney, ¿no? Pues déjame decirte que estás equivocado. La optimización de la edición debe ser tu aliado para contar una historia y no para distraer del propósito que quieras lograr. Mantener cortes limpios y usar transiciones adecuadas, incluyendo también un buen ajuste de colores y audio, serán más que suficientes para poder impactar a tu audiencia de la mejor manera posible. Ahora ya sabes los puntos que debe de tener en cuenta a la hora de crear contenido para así conectar más con tu audiencia. Si quieres que entre más en detalle en uno de los errores que he mencionado en este vídeo, déjame en los comentarios y intentaré ayudarte lo mejor que pueda. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.